Pues qué gusto saludarles, queridos papás, mamás. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta nueva sesión de nuestra formación de liderazgo para nuestras familias. Hoy vamos a tener una conferencia muy concreta. Me refiero muy concreta a datos que son quizá, pues a veces duros de escuchar, pero que nos ayudan justamente a poder mantener esta estructura en nuestra formación, en nuestro pensamiento de formación. La conferencia se llama Tus buenas intenciones podrían estar arruinando la vida de tus hijos. Y voy a enfocar esta conferencia en lo que está pasando hoy en el mundo. Vamos a tomar una referencia muy concreta de las cosas que hoy justamente nos dejan ver ya una especie de conducta social que están pasando muchas familias y que a veces, sin querer, porque pues ciertamente no es algo que uno hace con intención, pero que sin querer se van convirtiendo como en una forma de conducta propiamente, ¿cómo podríamos decir? Pues vaya, en una conducta que quizá se va alejando cada vez más y más y más de nuestros objetivos de alcanzar una meta en la formación. Voy a comenzar esta conferencia con un dato que es, pues, quizás sabido por todos, pero que a veces se nos olvida. En la vida real, en el mundo real, los resultados importan. Sé que muchas veces nos concentramos mucho, y es válido, nos concentramos mucho en inténtalo, lo que importa es el esfuerzo, etcétera, y nos concentramos como en este buen deseo, por decir de alguna manera, ¿no? Y claro que es bueno, y es importante hacerlo así, hasta cierta edad, que ese es el punto medular, ¿no? O sea, hasta cierta edad sí es válido decir, oye, pues qué padre que lo estás intentando, qué padre que lo estás tratando de lograr, o sea, es bueno hasta cierto punto, ¿no? Pero luego también hay una edad, hay un momento en que los resultados importan y los resultados se tienen que ver. Me refiero a cosas concretas. No sé, preparar a nuestros hijos para que puedan alcanzar una beca universitaria, o a lo mejor, pues para los que son más grandes, que ya tienen hijos más grandes, pues darles estas herramientas de educación y de conducta para cuando nuestros hijos salen ya a buscar un mercado laboral, o a lo mejor cuando nuestros hijos es importante, porque sí es importante, que sean aceptados en una academia, pues a lo mejor que les va a ayudar a un mejor futuro. O sea, es importante comprender en esta plática que vamos a tener hoy que a veces las buenas intenciones de educar a nuestros hijos son importantes, pero la realidad es que los resultados son más importantes, porque todos sabemos que en el mundo real los resultados importan. Y en temas de liderazgo, hablando propiamente de liderazgo, los resultados es justamente lo que califica a alguien que está avanzando concretamente y alcanzando metas. Sé que es un poco crudo decirlo así tan frío, pero es la realidad. O sea, si no pagas la hipoteca de tu casa, pues la pierdes. Si no pagas la mensualidad del coche, pues te embargan. Si no estudias para un examen, pues repruebas. O sea, esta parte medular donde los resultados importan, pues ciertamente tenemos que tenerla en la pantalla. Ahora, quiero comenzar con esto. ¿Es posible amar tanto a un hijo que terminemos debilitándolo? Uno racionalmente diría, pues no es posible, ¿cómo voy a terminar debilitando a mi hijo? Eso es la parte racional. En la parte afectiva cambia mucho la perspectiva. En la parte afectiva, la realidad de las cosas es que es con lo que más nos estamos topando hoy en día. Papás que piensan que quieren tanto a sus hijos o les dan tanto a sus hijos que terminan haciéndolos débiles, no para un mundo complejo, sino simplemente para estructurar una vida ordenada. Hablemos, por ejemplo, del orden, ¿no? ¿Cuántos papás, y lo digo con respeto, pero cuántos papás aquí, no, pues hacen el esfuerzo de pagar a una persona que les ayude dentro de casa y esa persona pues simplemente hace todo, cosas tan básicas como tender la cama de su hijo, arreglar su ropa, lavar su ropa, y le termina siendo la persona que les ayuda dentro de casa, haciendo que sus hijos no vivan esa experiencia de formación autopersonal, que es autosuficiencia personal.
Entonces, ¿es posible amar tanto a un hijo que terminemos debilitándolo? Hoy lo vemos que tristemente sí es posible. La paradoja actual nos está marcando que hay más amor, o bueno, más pseudoamor que nunca, como nunca antes lo hubo en la historia de la humanidad. Pero ¿por qué tenemos entonces más hijos con ansiedad, con depresión, inseguridad, codependencia familiar, más hijos madurando tarde, más hijos yéndose más tarde de casa, algunos no acaban por irse nunca? ¿Por qué tenemos más separaciones, más divorcios? ¿Por qué tenemos más personas inestables en los puestos laborales? La realidad es que nos arroja un resultado contundente. La gente se ha hecho débil. Hay que decirlo en este contexto. La gente, los niños, los jóvenes, los nuevos adultos jóvenes de 25, 28 años, se han educado en una sociedad de debilidad absoluta. Se han educado en un proceso de mentalidad mediocre, blanda, caprichosa, ¿no? O sea, realmente hay mucho de esto ya en el sistema. Y esto tristemente se está empezando a ver como lo que es lo normal. Y además se está normalizando a tal grado que, lo digo con respeto a esto, pero se está empezando a elevar casi a nivel de derecho humano el ser débil, ¿no? El ser blando, el no tener carácter, el no tener voluntad. Hoy es como una especie de autoprotección para decir, es que es un derecho. O sea, no podemos dentro de nuestra familia normalizar aspectos que simplemente hacen débil a la persona por dentro, por su carácter, por su voluntad, y la hacen temer, quizá no abiertamente, pero le meten muchas dudas para poder conquistar una vida de sueño, una vida ideal, planes, metas, sacrificios. Eso es lo que estamos pasando el día de hoy. Entonces tenemos más amor que nunca técnicamente en las familias, pero hay más niños deprimidos, más niños en suicidio, más inseguridad, más codependencia, más inmadurez emocional, ¿no? Y esto es complejo, porque el error clave que estamos haciendo los papás y las mamás muchas veces dentro de familia es confundir amor con facilidad. Ese es el gran reto. Estamos confundiendo disque educación con facilidad. Si tú quieres poner una persona a que destruya su vida, literalmente crea una estructura mental débil, que se rompa. Constrúyele una mentalidad donde piense, y no quiero que se confunda esto, pero donde piense que tiene todos los derechos del mundo, incluso hasta para rendirse. Tengo derecho a rendirme, tengo derecho a ir más despacio. Yo sí quiero dejar muy claro esta noche este tema de esta plática, porque creo que todas las personas, papás, mamás que quieran formar hijos líderes, los tienen que formar para un mundo que va a ser profundamente adverso, traicionero, complejo y muchas veces tristemente un mundo sin valores. Un mundo donde literalmente la corrupción, la inseguridad, ese es el mundo que van a vivir nuestros hijos. No estoy diciendo que es lo ideal, no, o sea, sé que no es lo ideal, pero es lo que van a vivir nuestros hijos. Entonces, ¿cómo empatas este mundo complejo que nos guste o no van a vivir nuestros hijos? ¿Cómo lo empatas con una mentalidad débil? Con alguien que no se sostiene a sí mismo solo, con alguien que va retrasando sus años de productividad, de madurez, de educación, de preparación, de autoconciencia. ¿Cómo empatas esa parte? Y pregunto esto porque es lo que estamos viendo hoy en día. Una infinidad de niños cristalitos cortados, jóvenes que se rompen ante todo, que piensan que tienen todos los derechos naturales del mundo, y no se dan cuenta que el mundo se conquista con trabajo, sacrificio, perseverancia, esfuerzo, honradez. Así es como se... Y no es de ahorita, es desde la historia de la humanidad. Pero hemos confundido, o muchas veces se ha confundido, este amor con facilidad que produce debilidad. Jóvenes débiles emocionalmente, niños débiles emocionalmente. No les digas nada porque se deprimen, no les digas nada porque se ofenden, no les digas nada porque lo toman personal, no los digan todos, perdón lo que voy a decir aquí, pero todo es machismo, todo es feminismo, todo, o sea, todo el mundo tiene su autoprotección y la escuda en un
pseudo derecho que está arruinando la sociedad. No estoy diciendo que no son buenos los derechos humanos, ojo, para que nadie lo saque de contexto. Pero lo que estoy diciendo es que una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo que van a vivir nuestros hijos. Y estamos acostumbrando a vivir a nuestros hijos un mundo que no existe, un mundo de fantasía que no existe. Veamos el ejemplo de la inteligencia artificial. Ya lo dijeron, para el año 2030, dentro de 6 años, el 60% de los puestos laborales como los conocemos hoy van a desaparecer o van a cambiar. 6 años. 6 años. Algunos chicos ni siquiera van a haber llegado a la universidad todavía y el mundo va a cambiar en los próximos 6 años. ¿Cómo los preparas mentalmente para un cambio? ¿Cómo los preparamos para un sistema de adaptabilidad rápido que les haga crecer en lugar de rendirse o apanicarse? O sea, 6 años es lo que se ve para los cambios de la inteligencia artificial. Y estamos creando hijos débiles. Hijos que de todo reniegan, de todo se quejan, de todo lloran, de todo se quejan. El maestro es el injusto, el director es el injusto, mi papá es el injusto, mi mamá es la injusta, el mundo es el injusto, el gobierno es el... O sea, no confundamos este tema. La frase clave a mí que me parece, por todos los años que llevo haciendo esto, es que a un hijo al que todo se le facilita es un adulto al que todo se le dificulta. Tal cual. A un hijo que todo se le facilita es un adulto al que todo se le dificulta. No estoy diciendo que mandemos a nuestros hijos a la guerra, pues no. Tampoco estoy diciendo que nuestros hijos de repente tengan que mantenerse a su corta edad, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que así como una persona se entrena años para correr un maratón de 42 kilómetros, así tenemos que preparar a nuestros hijos años antes para que salgan al mundo real y no sobrevivan, lo conquisten. Y en esa prueba tenemos muchos ejemplos, porque a veces es muy fácil tirarse hacia lo malo. Pero si volteamos a ver a nuestro alrededor en la historia de la humanidad hoy en día, tenemos muchos ejemplos de personas con carácter que están conquistando el mundo gracias a la formación que le dieron dentro de casa, dentro de las complicaciones que tenían dentro de su entorno, a veces económico, a veces social, a veces familiar, y fueron personas que se fueron autoconstruyendo gracias a una buena guía para poder decir, el mundo está aquí. Esto es lo que tengo y sobre esto tengo que construir mi destino. Entonces, a un hijo al que todo se le facilita es un adulto al que todo se le dificulta. ¿Cuál es el primer gran error que he visto en estos años, 20 años de conocer jóvenes y familias? 1, la sobreprotección, que nos da de resultado hijos inseguros y dependientes. Hijos que les da pena hablar en público, hijos que de repente no pueden pedir ni siquiera las cosas en un restaurante porque les da pena, hijos que no se saben relacionar con a lo mejor jóvenes que les interesa, pues vaya, hasta porque les gustan físicamente o porque son buenas amistades, hijos inseguros que no saben hablar en público, hijos inseguros que todo es temor, y la mamá lo está normalmente sobreprotegiendo. Entonces, primero, el error más grande que he visto aquí es la sobreprotección. Sobreprotección desde las cosas más básicas, ¿no? Desde despertarse para ir a la escuela solos hasta para afrontar de repente consecuencias de una mala decisión que tomaron. Si tu hijo hizo algo en la escuela, deja que afronte él solo la responsabilidad y que lo solucione. La escuela es el primer ejemplo de vida en un mundo real de lo que van a vivir el día de mañana. Segundo error, la mayoría de los papás y mamás evitan el dolor. Yo no he conocido a ningún líder verdaderamente bueno en la sociedad que haya sentido lástima por sí mismo. No lo he conocido. Cualquier persona que le ayudan a evitar el dolor del crecimiento, el dolor de un tema, pues no sé, el dolor a veces de una pérdida, el dolor de un tema económico, el dolor de un estudio del examen, el dolor de practicar un deporte permanentemente. O sea, cualquier persona que le evitas un dolor tiene baja tolerancia a la frustración, se vuelve débil en la tolerancia a la frustración. ¿Y qué es lo más seguro que tenemos en el mundo? Pues los cambios. Aquella persona que no se sabe adaptar y que no tiene una alta tolerancia a la frustración, tradicionalmente se vuelve una persona triste, porque pues, no ve el fracaso como una oportunidad, sino lo ve como un mal augurio de lo que debe ser su vida. Tercer error, papás y mamás que les resuelven todo. Por eso les decía al principio de la conferencia, las buenas intenciones pueden estar estropeando el futuro del liderazgo de tus hijos. Tú resuélvele todo a tus hijos
y entonces van a tener falta de habilidades para la vida. Yo nunca dejaré de insistirle a los papás y las mamás: deja que se caigan tus hijos, deja que se raspen un poco, deja que pasen un poco de frío, deja que pasen un poco de consecuencias por sus malas acciones, deja que de pronto tengan que resolver un problema en el que ellos mismos se metieron. Resolver todo a nuestros hijos ha sido la peor inversión para formar líderes en la sociedad, pero esto es lo que vemos más hoy en día. Les queremos resolver todo, a veces hasta quedar endeudados en cosas que humanamente son imposibles de cubrir, pero queremos que nuestros hijos estén a la altura de todas las exigencias que impone la sociedad y les resolvemos todo. A veces es hasta ridículo. Cuarto error, y esto, pues seguramente todo el mundo conocemos a alguien, ¿no? Justificar siempre las tonterías de nuestros hijos. Justificar cuando reprueban un examen. Es que estuvo difícil, es que el maestro, es que se quedó dormido, es que no podía. No, o sea, yo en Supera he escuchado la mayor cantidad de justificantes posibles, perdón que lo diga en estos tonos, de un papá y una mamá fracasados en la educación. A lo mejor económicamente igual, pero fracasados en la educación. ¿Cómo lo veo? Lo veo de muchas formas, pero donde más lo veo es cuando sus hijos de pronto traen un nivel bajo en Supera por lo que quieran, y los que están poniendo la causa de por qué son papá y mamá no dejan que su hijo lo tome el teléfono y lo haga. O sea, yo estoy impactado, y se los digo con mucho cariño, yo estoy impactado, totalmente impactado, de cómo hay papás y mamás que en un programa de liderazgo Supera siguen mandando el mensaje de su hijo, siguen mandando el mensaje de voz por sus hijos, siguen preguntando cosas que sus hijos deberían de preguntar, porque es un ambiente totalmente seguro Supera, y el papá y la mamá siguen mandando. Es que no va a poder entregar porque se va a ir de campamento Manuelito, ¿no? Incluso lo he visto, o sea, las cosas más depresivas que he visto en Supera es cuando un papá y una mamá se rinden. Ni siquiera le dicen a su hijo: oye, pues tú escribe y di que te vas a salir de Supera, ¿no? El papá y la mamá son los que ponen, es que Manuelito no va a poder porque tiene muchas cosas y entonces está saturado de trabajo y entonces o sea, ni siquiera dejan al Manuelito que lo resuelva. Es impresionante la cantidad de veces que el papá y la mamá son como, ¿qué les puedo decir? Como el escudo superprotector de sus hijos para mandar un mensaje de WhatsApp. No, yo no entiendo. Y lo digo con respeto, pero yo no entiendo cómo hay papás que todo el tiempo te dicen que quieren que sus hijos sean exitosos, quieren que sus hijos consigan becas en las universidades más importantes del mundo, que quieren que pongan un proyecto de negocio. O sea, yo no entiendo esos papás que constantemente te lo dicen, pero les resuelven todo, les resuelven todo. O sea, ¿cómo piensas que tu hijo va a madurar si le justificas todas sus tonterías y debilidades? Lo único que tienes cuando le justificas todo es una falta de responsabilidad. Cada vez que tú le resuelves algo a tu hijo, estás creando un inútil. Cada vez que tú le resuelves algo que tu hijo te prometo que puede hacer desde los 8 años, como mandar un mensaje, mandar una tarea, pedir perdón, hablar por teléfono para esto, cada vez que tú le resuelves algo a tu hijo, incluso un problema escolar, cada vez que te metes a resolverlo, estás creando un tonto. Entiéndanlo de esta forma tan brusca que lo estoy diciendo, porque es lo que más se ve. Cada vez que tú vas a hablar con el entrenador porque a tu hijito no lo metieron al partido de fútbol, cada vez que vas a hablar con la maestra y la regañas porque tu hijito lo calificaron mal, cada vez que le resuelves algo que es parte del crecimiento de la vida, estás creando un tonto, un inútil, y perdón que sea tan brusco, pero es que la verdad no encuentro cómo decirlo más. Hablamos de estas clases en Supera y mañana hay una mamá que está mandando un mensaje por su hijo. Hablamos de que no hagas nada que tu hijo pueda hacer y mañana una mamá está hablando de por qué su hijo no pudo contestar el examen del libro. Y el hijo tiene 13, 14, 15. O sea, no entiendo la forma de pensar de los papás y las mamás en muchos de los casos. No entiendo, no lo comprendo. Pero además hay otro tema más complejo. Si tú dices algo, oiga señora, deje que... no, bueno... Es que el coach, es que las profesores, es que el director, es que la maestra, es que el entrenador, todos tienen la culpa menos tu querubín.
Si tú le dices a la mamá, oiga señora, perdón, qué gusto me da recibir un mensaje de usted, pero ¿por qué no deja que su hijo lo mande? Es que mi hijo ha mandado 2 mensajes y no le contesta. Pues que mande 10 mensajes hasta que le contesten. ¿Tú le vas a resolver su problema de hipoteca cuando sea adulto? ¿Tú le vas a resolver el problema matrimonial cuando tenga un problema con su esposa? ¿Le vas a resolver un problema universitario? ¿Tú vas a ir a resolvérselo? Es que lo ha preguntado 3 veces y nadie le contesta. Pues que lo pregunte 4, 5, 10, que exija que le contesten. Papás y mamás, comprendan esto. Siempre que justificas o que haces algo de tu hijo, estás convirtiéndolo en un tonto. Que sufren, ¿eh? Nuestros hijos sufren cuando no sacan su mayor capacidad. Tu hijo no se va a deprimir si tienes una crisis económica. Tu hijo no se va a deprimir si un día le dices, no te puedo comprar esto. Tu hijo no se va a deprimir si un día le dices, oye, mijito, pues ahora paga la consecuencia porque fue tu error. No se va a deprimir, lo vas a hacer más fuerte. Hoy me escribió una mamá, bueno, es que no quiero, sí lo voy a decir porque, pues digo, somos una comunidad. Pero hoy me escribió una mamá, hoy me escribió una mamá para decirme, coach, me voy a dar de baja del programa porque por mi trabajo me acaban de cambiar de ciudad. Y yo creo que pues para mi hijito va a ser muy difícil llevar el programa en otra ciudad. O sea, el programa es en línea. O sea, lo mismo lo puede llevar en el club, en el salón, en tu casa, en la sala. O sea, me sorprende la cantidad de papás y mamás que justifican la derrota en la batalla cotidiana de la vida. Me sorprende que ante situaciones que pueden ser de muchísimo crecimiento, hay papás o mamás que buscan el punto fino para justificar su derrota antes de la batalla o en la batalla. Quiero decir esto con toda justificación y causa, ¿no? Tenemos papás y mamás en el mundo extremadamente débiles. Son extremadamente débiles. No puedes formar a un niño líder cuando tienes una papá y una mamá débil, que justifica el fracaso, que justifica la derrota, que justifica el rendirse. Yo no entiendo en qué parte de la educación de los niños viene una cláusula que diga, justifica a que tu hijo se rinda. Es que la vida es de lucha. Yo no entiendo en qué momento hay papás y mamás que metieron en su cabeza el que hay una justificación lo suficientemente poderosa y grande para que tu hijo se rinda en las cosas que le tocan de su vida. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo no sé en qué parte se rompió ese eslabón. Justifica a tu hijo para todo y lo vas a convertir en un irresponsable. Quinto error, dar sin exigir. Les das el iPhone, les das el Xbox, les das la marca de ropa, les das el colegio que mejor puedes pagar, les das las vacaciones, les das la comida, les das la cama caliente, les das el techo seguro y no les pides nada a cambio. Nada. Y perdón que lo diga en estos términos. Haces un esfuerzo por pagar su pera y es más fácil justificar que no está exigiendo, que no está sacando todo, que decirle, ponte a trabajar la maldita hoja de compromisos y déjate de payasadas. Y no vas a tener esto hasta que no me entregues una hoja de compromisos. Hay candidatos que simple y llanamente buscan un pretexto mental para convertirse en líderes porque ven en sus papás un pretexto mental para ayudarlos a convertirse en líderes. Deja de dar sin exigir. Porque entonces lo que creas es niños sin disciplina. Perdón, esta plática la empecé diciendo que va a ser cruda, porque en el mundo del liderazgo los resultados importan. Si tú crees que estoy siendo muy brusco, probablemente entonces vas a tener problemas para formar hijos líderes. Porque no vas a conocer a un líder, a un verdadero líder, que justifique sus estupideces. No lo vas a conocer. Los líderes son personas que literalmente si se equivocan reconocen el error, no se andan con medios tintos justificándose, aprenden del error y se vuelven a levantar. No he conocido a un verdadero líder que habiendo fallado le eche la culpa a todo el mundo y se escude. No lo he conocido.
He conocido muchísimos líderes, grandes empresarios, grandes políticos, grandes investigadores, que literalmente se han construido a base de ¿qué? Literalmente de dos factores: de nunca rendirse y nunca justificar su falta de disciplina y rigor para poner el dedo en la llaga cuando duele, curarlo y volverse a levantar. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, no puedes darle a tu hijo todo sin que reciba nada a cambio. Y ojo, estoy hablando desde los 8 años. A su edad tiene que regresar algo a su familia para poder entender de que la vida se trata de tener disciplina y consideración con los más cercanos. No les puedes dar todo sin exigir nada a cambio. ¿Qué es lo primero que exigimos? Pues lo primero que exigimos es responsabilidad, educación, respeto, responsabilidad, ¿no? Ser comedidos. Pero tú no puedes formar un líder dando. Y yo les voy a decir una cosa. A ver, voy a poner este otro ejemplo muy de nuestra comunidad. Digo, si aquí hay papás que no están de supera, pues ya digo, no se espanten por lo que es aquí, pero el diálogo mensual. Yo todavía no logro entender en mi esquema mental, a lo mejor yo estoy mal, pero yo no logro entender por qué las mamás o los papás siguen reservando el diálogo mensual de sus hijos y no son ellos quienes lo... Y recibes 20 mensajes: coach, es que no está la liga, coach, es que no puedo reservar, siempre de la mamá. ¿Por qué? Porque esos hijos no... Son 4 botones los que aprietan en un teléfono, 4 botones para hacer un diálogo mensual. ¿Por qué las mamás tienen o los papás tienen como disfraz de ser el secretario, el asistente particular de sus hijos? No pueden sus hijos ni reservar un diálogo mensual ellos solos con una aplicación que lleva 4 botones. Ahí te puedes dar cuenta cómo estás dando todo y no exiges nada a cambio. Y cuando de repente no hay horarios en el diálogo mensual, coach, es que no hay horarios, y todo lo arregla la mamá, todo lo arregla. Vaya, yo no tengo tema y el equipo de Supera no tienen tema en darle la respuesta a los papás y las mamás, pero estamos en un programa de liderazgo donde se supone que una de las partes fundamentales es que los hijos empiecen a crear su independencia y no pueden dejar de que sus hijos reserven un diálogo mensual. Entonces, no podemos dar todo sin exigir un acto solemne de eso, ¿no? Muy bien, aquí la señora Yasmín dice: yo reservo porque mis hijos no saben su tiempo. Pues díganle sus tiempos, señora. Eso ayuda mucho. A ver, Juanito, búscale el lunes porque los otros días no puede, y búscale de 7 a 8, campeón. Y a ver, Juanito, búscate qué horarios hay y me vas diciendo. Hagamos que nuestros hijos hagan la labor. No los justifiquemos. ¿Tu hijo no sabe la agenda? Pues dime qué horarios tienes, Juanito. Yo te voy diciendo. No es el resultado, digamos, exprofeso de esto, es el proceso que implica que el niño busque, que el niño pregunte, que el niño conteste, que el niño y que el niño lo logre. El proceso implica que el niño lo logre. Por eso decía al principio de la plática, los resultados importan. Ok, ya le hicieron el diálogo mensual. ¿Qué aprendió el niño? ¿Qué resolvió el niño? ¿Cómo estuvo su proceso de educación para hacerlo, no hacerlo, confundirse, replicar? Mi consejo amplio es: dejen que sus hijos pregunten en Supera. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? Ellos, porque para eso están pagando, para formar hijos independientes en una primera etapa de su vida. Y si ustedes lo hacen, estamos rompiendo ese vínculo. Pero bueno, esto nada más era un ejemplo. Lo que realmente necesita un hijo es aprender a esforzarse, aprender a perder para después ganar, aprender a esperar y aprender a resolver. Esas 4 palabras: esforzarse, perder, esperar y resolver. Los líderes más grandes que puedes sentir han seguido este proceso de educación. Esfuerzo, aprendizaje donde ganas o pierdes, esperar una nueva oportunidad y resolver. Esta es la parte más fundamental de un tema literalmente de formación de liderazgo. Tomas a una persona, muchas veces insegura de sí misma, muchas veces sin esta experiencia, y entonces la avientas al mar con tiburones. Así literal. Resuélvelo, hazlo, esfuérzate, corrige, resuélvelo.
Es que no puedo, pues aprende a resolverlo. Es que está difícil, pues aprende a ser difícil. Esforzarse, perder, esperar y resolver. Este proceso educativo que les estoy poniendo aquí, no es que lo inventé yo, en realidad no. Si nosotros analizamos la historia de la humanidad, desde que el ser humano vivía en cuevas y en cavernas, el ser humano fue evolucionando justamente gracias a esto. Se esforzaban, muchas veces perdieron, esperaron la nueva oportunidad y aprendieron y luego lo resolvieron. Y eso ha sido la constante en la evolución del ser humano, ¿no? Entonces no es algo que de repente digan, uy, aquí lo están inventando y supera. No, en realidad así funciona la evolución del ser humano. Te esfuerzas, alcanzas una meta, otras las pierdes, esperas el aprendizaje, la educación, la consecuencia, la victoria y después resuelves otro tema cíclicamente hablando. Eso es lo que realmente necesita un hijo que quiera ser líder. Hay una frase que siempre me ha gustado, ¿no? Y esta frase dice, no prepares el camino para tu hijo, prepara a tu hijo para el camino. ¿Y por qué lo digo así? Pues porque lo estamos viendo hoy en día. El mundo empezó a cambiar desde que comenzó la pandemia. Esos 2 años que estuvimos encerrados revolucionaron en 10 años vista lo que es el mundo. Lo que la tecnología se iba a tardar en evolucionar 10 años, se redujo a 2 años. Los 2 años de la pandemia. Esta conferencia que estamos teniendo aquí con tantas personas de tantos países, fíjense, hace 4 años y medio, hace 5 años, era inimaginable. Tantas personas conectadas en tantos países, con voz, con algo. Hace 5 años que estábamos más o menos saliendo de la pandemia, era impensable. Hoy es lo más normal. Y lo que viene para el mundo es algo verdaderamente apasionante. Pero les decía hace ratito, ¿cómo construyes esta mentalidad de que tu hijo tenga este deseo de conquistar el mundo? Porque al final del día, conquistar el mundo no es una idea, es un deseo que tienes. Es algo para lo que te has preparado por décadas. Las personas que saben que está el mundo listo para conquistarse y salen a conquistarlo, no surgió ayer. Llevan 10, 17, 18, 14, 15 años preparándose para esto. Empezaron a los 7 años, a los 8 años cuando terminó su etapa de la segunda infancia. Tuvieron papás exageradamente minuciosos en la educación de su formación de carácter y voluntad de liderazgo. Y conforme fueron creciendo, pues fueron alcanzando metas. Quizá primero unas buenas calificaciones, un buen deporte, un programa de liderazgo. Después llegaron a buenas universidades reconocidas y llegaron con becas. Después empezaron con prácticas profesionales para poder alcanzar en grandes empresas reconocidas. La sesión que tuvimos hoy a las 7:30 con sus hijos, hablábamos con uno de los coaches justamente de Supera, que lo invitamos especialmente, ¿sí?, que trabaja en una empresa General Electric y que viaja por todo el mundo en plantas nucleares y en plantas hidroeléctricas y de petróleo, ¿no? Estudió en una maestría becado en Alemania, ¿no? Y esta persona que invitamos hoy, en la clase que tuvimos hace poquito, hace unos minutos, y que estaban sus hijos ahí, él platicaba justamente de todo el proceso de pensamiento que tienen que construir justamente para alcanzar estas metas, viajar por el mundo trabajando, ganando cifras de 8 dígitos. O sea, es todo un ecosistema que se va armando. Y todo comienza con el sentido de adaptabilidad. No prepares el camino para tu hijo. Prepara a tu hijo para el camino. Y esta parte, hoy por fortuna, es cada vez más posible. Las tecnologías nos ayudan a hacer que nuestros hijos puedan conocer un mundo que está al alcance de la mano para aquel que esté dispuesto a sacrificarse para conquistarse. El dolor, como lo pueden ver en su pantalla, el dolor también educa, pero tristemente, claro, y lo entiendo, como papás y mamás, el dolor es lo que menos queremos evitar en nuestros hijos. Hay veces que decimos, es que yo quiero darle lo que yo no tuve, es que yo no tuve esto y se lo quiero dar a mi hijo. Y qué bueno, eso me parece que es un buen sentimiento, pero tenemos que tener una balanza, muy pareja para que este dolor también eduque. Construye carácter y resiliencia en tu hijo y vas a convertirlo en un líder que no le tenga miedo a nada, que no le tenga miedo al mundo. El dolor educa en muchos aspectos. Primero, en el conocimiento personal. Una persona que tiene pleno dominio de sí mismo es porque es una persona que se conoce a sí misma, sabe cómo reaccionar en ciertas cosas, sabe cuáles son sus debilidades, sabe cuáles son sus fortalezas. Una persona que ha pasado por diferentes grados, acordes, con seguridad, de
frustraciones y que las ha sabido resolver, es una persona que ha construido o ha sido educada con un carácter y una voluntad de acero. Es una persona que sabe que una derrota no lo define y que también unos comentarios adversos que le puedan hacer en la escuela, en la universidad, no lo definen quién es. El dolor educa, ¿por qué? Porque ayuda a que la persona se ponga a prueba a sí misma, físicamente, mentalmente, psicológicamente. Entonces, el tema del dolor, en el sentido amplio de la palabra, en algunos aspectos, es un tema que todos pasamos por ahí. Todos vamos a pasar por alguna penuria en nuestra vida. El punto es cómo resolvemos esa penuria para ayudarnos a crecer un escalón más. Las personas que han sido educadas con carácter desde cortas edades, literalmente, las fallas, los errores, lo ven como parte natural de la vida. No se mortifican, no se deprimen, no se rinden, no se quiebran, porque saben que es parte de la vida y que en cualquier adversidad siempre se puede encontrar una nueva oportunidad de crecimiento. Entonces, tenemos que estar muy enfocados a construir carácter y resiliencia si realmente aspiramos a tener hijos líderes. Los padres que limitan, esto lo escucho muchas veces en Supera, lo decía hace ratito, está muy chico, puede destruir su confianza. La única cosa que puede destruir la confianza de una persona es cuando le quita su capacidad de creer que él puede hacerlo. Eso es lo único que puede derrumbar la confianza en una persona. Yo no lo digo yo, o sea, lo dicen grandes personalidades, dicen, no hay poder más grande que le puedes dar a una persona que creer en él, poniéndole una alta responsabilidad y después dejándolo y confiando en sus capacidades. No hay poder más grande de formación que pongas a una persona a prueba de él mismo y luego creas en él para que la pueda resolver. Lo vemos todo el tiempo en cualquier edad. Desde los 8 hasta los 22 años, que son con las personas que yo trato, dale una responsabilidad más grande de la que esa persona cree que puede resolver. Confía en él, guíalo, dale la confianza y te prometo que te vas a sorprender de lo que tu hijo o tu hija pueden hacer. Es que en realidad el poder de liderazgo está latente en las personas. Lo que pasa es que muchas veces las vamos matando poco a poco, sin decirlo con palabras, pero sí con acciones, vamos matando esa autoconfianza de que pueden. Y la vamos diciendo muchas veces, te digo, no con palabras, pero sí con acciones, no puedes, casi se lo repites constantemente al resolverles tú todo. Entonces, cuando tú dices, es que no va a poder, es que está muy chico, es que a lo mejor se va a romper, es que se va a caer, es que se va a frustrar, es que lo van a hacer, le estás limitando la enorme capacidad de confianza personal. Por eso te digo, la conferencia se llama Tus buenas intenciones pueden estar frustrando las capacidades de tu hijo, porque claro, es una buena intención que tu hijo no sufra, es una buena intención que tú se lo resuelvas más rápido, mucho mejor, es una buena intención, pero en el término literal de liderazgo, de resultados, es la peor decisión. Si tú piensas que está muy chico, es que no conoces a tu hijo y las capacidades. Si tú piensas que está muy chico y no puede, miren, yo lo veo en un ejemplo muy concreto. Desde hace años tenemos el programa de emprendimiento de Supera y lo hemos dado desde Supera Kids. Y hay niños de Supera Kids, que estás hablando de 10, 11 años, que luego hacen unos proyectos de emprendimiento impresionantes. Y hay niños de Supera Kids que ni siquiera entran al programa de emprendimiento porque sus papás, es que lo veo muy pequeño y no quiero que se distraiga de la escuela. Yo no entiendo en qué parte del rompecabezas de la educación una pieza es más grande que la otra. Qué padre que tu hijo lleva a la escuela, que lleva un instrumento musical, que lleva un deporte, que lleva su emprendimiento, que lleva Supera, pero veo tantos papás y mamás, es que no va a poder. Ayer platicaba con una mamá que me decía, es que lleva muchas actividades y yo creo que no puede con Supera. Bueno, lo que le puedo decir a esos papás es, si tú crees que tu hijo no puede, te garantizo que no va a poder. Y si tú crees que tu hijo sí puede, te garantizo, porque lo he visto por años, que tu hijo puede con eso y con más. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. En la edad de nuestros hijos, la diferencia se llama confianza de papá y de mamá. No te digo que sea fácil. No te digo que sea fácil. Pero a ver, grábenselo bien esto. Si tú quieres que tu hijo sea un líder que conquiste el mundo, pues no puedes esperar que haga lo mismo que el compañerito que tiene su clase de karate,
su clase de la escuela y su inglés. Pues no puedes esperar eso, pues mete a tu hijo en esa dinámica y déjate de payasadas, déjate de cuentos. Pero si tú quieres que tu hijo adquiera capacidades y que quiera ser un líder, pues va a tener que hacer un sacrificio más grande. Probablemente ese sacrificio se llama liderazgo Supera, pues sí, y probablemente va a tener que hacer una carrera mensual como la hacemos en Supera, y probablemente va a tener que tener un libro y se va a tener que... Pero a ver, no estamos hablando de formar líderes. Entonces, ¿cómo quieres que tu hijo sea un líder haciendo lo que toda la gente ordinaria hace? Es que la ecuación no cuadra. Pero tengo una cantidad de papás. Es que no creo que vaya a poder porque tiene muchas actividades. Pues sácalo de Supera. ¿Cuál es el problema? Sácalo. Sácalo. Que se regrese a ser como todos los demás. Que haga todo lo que todos hacen con esa masa, pero quieres que sea diferente. Pues perdón. El joven que llegó a los Juegos Olímpicos a ganar una medalla de oro, te prometo que hizo 10,000 millones de cosas más que el que estaba en su casa cómodamente con sus clases de la escuela y su clase de idiomas. El chico que llegó a ganar una medalla olímpica tuvo que sacrificarse 10,000 veces más que el chico que está cómodamente en el regazo de su papá y de su mamá. Pues, ¿qué quieres de tu hijo? Pues, si quieres que sea líder, perdón, con cariño te lo digo, déjate de payasadas, que pague el precio de formarse como líder, porque no hay otra forma. ¿Tú quieres tener un Ferrari? Pues paga el precio del sacrificio para juntar y comprar el Ferrari, porque solito no te va a llegar. ¿Quieres tener una mejor casa? Pues paga el precio del sacrificio de comprarte una mejor casa y pagar una hipoteca, porque así funciona el mundo real. No estoy inventando nada. ¿Quieres que tu hijo sea alguien con carácter, fortaleza, voluntad, que conquiste el mundo como los líderes que han conocido en Supera? Pues déjate de cuentos y haz que pague el precio. Si tú crees que es muy difícil, muy complicado, tiene muchas cosas, es injusto, el coach es regañón, el coach está loco porque está casi traumado de cómo nos habla, pues entonces sácalo de Supera y que regrese al mundo normal, ordinario. Tampoco tiene que ser líder a la fuerza. Pero defínanse, queridos papás y mamás. Defínanse. Porque lo que no se vale es querer que nuestros hijos sean especiales, pero los impulsamos a que formen parte de la masa mediocre que hoy tristemente gobierna el mundo. Eso no se puede. Pues no se puede. Si tu hijo quieres que se gradúe en la carrera de 10 kilómetros que hacemos al final de Supera, pues va a tener que entrenarse 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y para eso tiene 12 meses. Si tú no quieres que la corra, pues entonces que se salga, no lo entrenes. Pero de que llegue un día a correr 10 kilómetros así, pues así no funciona la vida. Tuvo que haber una preparación. Y esa preparación comienza a los 7 años. Así es como funciona verdaderamente el mundo del liderazgo. Por eso es que muy poca gente quiere ser líder. Porque pagar el precio de formarse como líder es algo que hoy nadie quiere hacer. Y como les digo, no hay nada más deprimente que un papá y una mamá que se rinden porque piensan que su hijo no puede. O sea, qué triste ver un papá y una mamá que se rinden en la batalla porque es que no va a poder. Qué lamentable. El verdadero amor exige, como lo ven en su pantalla, límites, disciplina y formación. No viene en el contrato de formar liderazgo y del verdadero amor, no viene autocomplacencia, conchiquéalo, resuélvele los problemas, dale todo sin medida, no le exijas nada, deja que se levante a las 10 de la mañana. O sea, no, queridos papás. ¿Qué me gustaría como papá de 7 hijos decirles que el mundo es más complejo, más sencillo y más bonito? No, queridos papás y mamás. El verdadero amor exige límites, disciplina y formación. Te puede gustar o no gustar, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero el verdadero amor exige límites, disciplina y formación. Así es como funciona. Muchos límites para que sepan conocerse más. Mucha disciplina para que nunca se rindan ante las adversidades de la vida y tengan autodominio personal. Y mucha formación para que la falta de valores y la mediocridad no se los lleve a nuestros hijos. Límites, disciplina y formación es lo que exige el verdadero amor para formar hijos líderes. No lo quieres hacer, no pasa nada. Tienes el derecho de no hacerlo. Pero también tienes el derecho a saber lo que va a pasar si no pones límites, disciplina y formación. No se trata de cuánto amas, porque eso pues, evidentemente es amor sin medida, todos lo hacemos como hijos, sino de cómo los amas. Yo les digo 2 cosas puntuales. Siendo papá de 7 hijos, con 4 en la universidad,
3 de ellos ya trabajan de una forma maravillosa y están estudiando y trabajando al mismo tiempo. Yo les doy este consejo muy claro de vida. No les des nada que ellos puedan conseguir. Mis hijos, no me quiero poner de ejemplo, pero mis 4 hijos que van a la universidad, ninguno tiene coche, porque les podría comprar un coche, la verdad. ¿Quieres tu coche? Trabaja y cómpratelo. ¿Qué crees que pasó? Al tercer semestre de universidad estaban trabajando. ¿Y qué crees que pasó más? Como tienen mucha necesidad porque quieren comprarse su coche, ¿qué crees? Todavía están en prácticas profesionales, ni siquiera todavía están contratados, porque en México hay una cosa que se llama prácticas profesionales. Pero reciben todas las prestaciones y les, o sea, y lo digo con mucho orgullo y lo quiero decir claramente porque no quiero que sea una clase de teoría, te lo digo en práctica. Están en prácticas profesionales, empezaron a trabajar desde el tercer semestre porque les surgía tener dinero, porque la regla en esta casa fue, a partir de ahorita, si quieres salir con una novia, si quieres esto, te lo pagas tú solo. Y eso lo hago con mis hijos que están en tercero secundaria también, porque tengo de tercero secundaria. Les voy a decir algo que les puede ayudar y dar un panorama. Todos mis 7 hijos, incluyendo el que tiene 10 años, tienen un emprendimiento. Todos tienen un emprendimiento. Y les voy a decir otra cosa más importante. Cuando llegaron los universitarios a estudiar, lo primero que hicieron, pues les digo, al tercer semestre empezaron a buscar trabajo. Algunos ya llevan 1 año y medio trabajando, ¿no? Todos mis hijos están ocupando puestos semidirectivos en la universidad y no han acabado la universidad. ¿Por qué? ¿Porque son muy buenos? Bueno, pues sí, probablemente sean capaces. No lo dudo que sean capaces. ¿Porque están estudiando en buenas universidades y consiguieron beca? Sí, también, porque todos mis hijos, tengo 7, están estudiando en una de las mejores universidades y todos están becados. No les di la beca yo, la consiguieron ellos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que el hambre de verse frente a una situación de que no tengo coche y que si quiero salir con mis amigos tengo que juntar el dinero y si quiero salir con una novia, quiero tener una novia, tengo que juntar el dinero para salir con ella. Y el hambre los impulsó ¿a qué? A profesionalizarse. Y literalmente, algunos que van en sexto semestre tienen un salario, pues para mi gusto, bastante bueno. Vaya, yo me sorprendo del salario que tiene. Y a uno ya le dieron coche hasta del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tú los pones en el contexto de ponte a prueba a ti mismo para saber de qué estás hecho, la gente responde. Pero tienes que dar herramientas. Les voy a platicar otro caso muy rápido. Mi hijo, que tiene 12 años, pues obviamente con todo lo que hacemos, quiso poner su emprendimiento. Puso un taller de reparación de bicicletas, porque le encantan las bicicletas de montaña. Y entonces, pues lo que más le gustaba, pues entonces agarró y puso su taller de bicicletas. Y entonces, pues hace pocas semanas dijo, papá, ayúdame con la página de internet. Yo le ayudé a hacer su página de internet, como lo hago con muchos candidatos, su página. Y entonces tiene su negocio. Les voy a platicar algo que a mí me sorprende mucho. O sea, tiene 12 años, tiene su escuela, hace su deporte, porque pues hagan de cuenta que lleva el programa Supera, pero no 12 meses, sino de por vida aquí, ¿no? Y algo que me ha sorprendido mucho es que este mes está terminando el mes de abril ahorita, tiene 12 años, está terminando el mes de abril. Este mes facturó 39,000 pesos mi hijo, y su margen de utilidad fueron más o menos de unos 15,000 pesos. No es el dinero, les prometo que no es el dinero. Pero es impresionante ver cómo un niño de 12 años puede salir con un adulto, explicarle cómo lograr hacer la seguridad personal de cómo habla, el cómo se ve a sí mismo, el cómo administra el dinero a su corta edad, el cómo lo está invirtiendo. O sea, es todo el ecosistema de trabajo que está haciendo en su parte neuronal para poder conquistar esa pequeña parte del mundo que le toca en este momento. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Deja tú el dinero, es todo lo que va formando a su alrededor: seguridad personal para hablar, confianza en la toma de decisiones, responsabilidad para cumplir con las entregas de las bicicletas que arregla, administración para recibir los fondos y no gastárselos en tonterías. O sea, es todo un ecosistema. Muchos papás yo sé que me pueden decir, pues es que está loco. Probablemente esté loco, pero sí te digo una cosa, ¿sí? Un hijo que es profundamente querido es un hijo que poco a poco le ayudas a verse a sí mismo como que puede conquistar el mundo y que no hay edad para hacer esa etapa. Y lleva a su escuela, y lleva su deporte, y nada todos los días. No es el ejemplo de mi hijo, es el resultado del ecosistema que te estoy planteando aquí. Ese es el resultado que quiero que comprendan y que no es fácil de poner porque nos duele.
Por supuesto que como papá nos duele, ¿no? O sea, nos duele cuando dices, hijo, es que este chavo le podría ayudar, y te duele decir, no le puedo ayudar en esto, necesito que viva la experiencia, necesito que lo conquiste, necesito que se lo... O sea, uno de mis hijos, el que les platiqué de uno de mis hijos que está estudiando Derecho y que ya trabajó y le está yendo muy bien en su despacho, a ver, papás, para tomar el camión de la universidad se levanta a las 4:30 de la mañana. Va al trabajo, luego va a la universidad y regresa a la casa a las 11 de la noche de lunes a viernes. Se acuesta a 11:30, 11:40 y al otro día a las 4 vas para arriba. Y prácticamente lleva así un año completo haciéndolo. ¿Me duele? Pues sí, o sea, que tu hijo se levante a las 4:30 y se vaya en el camión de la universidad. Te duele, pero ¿saben qué? Ese hijo lo han ascendido 2 veces en un año de puesto dentro del despacho. Todavía está como practicante profesional. Lo han ascendido 2 veces. Le han dado 3 bonos en tema de dinero y probablemente en 3 o 4 meses se compre él solo su propio coche. En un año. Claro que me duele cuando se va a las 4 de la mañana y veo que llega a las 11:30 cansado, agotado, ha bajado de peso, pero está contento con lo que hace. ¿Sí? Claro que me duele, pero ¿qué crees? La satisfacción que le ves en su rostro cuando le dieron su último bono ahora en el mes de diciembre, eso no lo comparas con nada de tus dolores, porque se lo ganó, luchó, se esforzó, lo conquistó, se levantó, agotó. Eso forma el carácter. Entonces, no se trata de cuánto amas, sino de cómo amas. No suelo poner los ejemplos de mis hijos, pero sí quiero que vean un caso concreto, porque luego hablamos de mucha teoría y dirás, bueno, ¿y cuánto de esto es cierto? Te lo digo de mi propia historia. Entonces, para cerrar, el mejor regalo, prepararlo para la vida. Y prepararlo para la vida significa, queridos papás y mamás, que el mundo no les va a tener un gramo de misericordia a nuestros hijos. Grábate esto que te estoy diciendo. El mundo no le va a tener un gramo de misericordia a tu hijo. ¿Quieres entrenarlo cuando tenga 18 años y que tenga 2 años para salir al mundo real? ¿O quieres educarlo desde la edad que tienes ahorita? Fórmalo, acorde a su edad, en tu propio ecosistema de educación. Pero sí te digo, y con esto termino, los resultados en la educación importan. La responsabilidad de tu hijo importa. La autosuficiencia de tu hijo importa. El que tu hijo no sea un codependiente de todo lo que tiene que hacer, desde levantarse solo hasta tender su cama, bañarse y lavar su ropa, importa. La autoestabilidad emocional importa, y uno de los grandes temas para que nuestros hijos sean felices, plenos, y que no les entre la depresión, y que no les entre la ansiedad, uno de los grandes elementos es que se sientan realizados en su persona. Pero esa realización personal solamente viene fruto del esfuerzo constante que están haciendo acorde a su edad para conocerse más y alcanzar pequeñas metas. Eso es la realización personal. Eso es lo que les vamos a dejar de herencia. Eso es lo que hace que el día de mañana que no estemos en este mundo, nuestros hijos no los despedace el mundo y puedan ser plenamente felices, porque al final del día esto no se trata ni de dinero ni de cuestiones profesionales, esto se trata de su propia felicidad. Y si nosotros logramos empatar su propia felicidad con una calidad de formación en el carácter y la voluntad, entonces podremos estar orgullosos de formar hijos líderes. Y el tiempo pasa tan rápido, pero tan rápido, que a veces es sorprendente los días que nos quedan para realmente lanzar al mundo a nuestros hijos y no le tengan miedo y lo puedan conquistar con su poder ilimitado de liderazgo. Así que, queridos papás y mamás, ahí se queda este ejercicio que cada quien tendrá que analizar. No tengan miedo a educar, no tengan miedo a formar, no tengan miedo a poner límites, no tengan miedo de pronto a decir, tengo que dejar que se caiga y tengo que dejar que se levante y tengo que dejar que se raspe un poco y tengo que dejar que de repente pague la consecuencia por esto porque eso al final del día es una formación que en el mundo se da muy poco y es lo que los va a hacer fuertes para conquistarlo. Bueno, si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, estoy para servirle, queridos papás y mamás. No los quiero agotar más y justamente estamos llegando a la hora. Entonces, bueno.